Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Nuevamente queremos agradecer que estén con nosotros en esta nueva temporada. Es nuestra sexta temporada de Entendiendo los Tiempos. Sujel, sexta temporada, 465 capítulos. ¿Qué tú opinas? No, el Señor nos ha ayudado definitivamente cuando tú planteaste hace años la idea de hacer este programa. Yo creo que pasaron 5 años entre el planteamiento del programa y luego cuando pudimos ejecutarlo. No, cuando yo le di la idea, pasaron como 10 años. Exactamente, o sea que fue un sueño acariciado por mucho tiempo y ahora de repente no solamente verlo como una realidad, sino una realidad que ha durado ya durante 6 temporadas. Eso es ¿cuántos años? 9 años o más. Wow. Sí, es mucho tiempo. O sea que tú y yo estamos 9 años más viejos. Cuando comenzó el programa. No, tú te ves jovencito, no te preocupes. Oh, sí. ¿Tú te acuerdas cuando escogimos el nombre y todas esas cosas? Perfectamente, sí. Entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Sí, hemos explicado esto varias veces, pero la idea del título del programa viene de la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 12, 32. Sí. Mientras se describe lo que cada tribu aportaba al ejército de David. Cuando llega a la tribu de Isaacar, dice que había 200 principales entendidos en los tiempos, dice el texto literalmente, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían sus hermanos. O sea, eran analistas que analizaban la época, que analizaban los movimientos geopolíticos que pudieran amenazar a Israel. Y obviamente no es que nosotros pretendemos en absoluto tener un entendimiento de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero tenemos la palabra de Dios que es el lente a través del cual miramos la realidad y por lo menos queremos ayudar en lo que podamos a las personas que ven este programa a ser entendidos en los tiempos. De manera que puedan enfrentar los retos sabiamente, los retos que se nos presentan a nivel filosófico, a nivel conductual, ético y todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, la lucha que tenemos los cristianos. Tú sabes que nosotros continuamos recibiendo reportes de que en colegios cristianos utilizan en la clase de valores principios del programa, ponen los videos en algunas iglesias que quieren estudiar ciertos temas doctrinales de lo que hemos tratado, los ponen en escuelas dominicales y en grupos pequeños y esas son de las cosas que nos alientan para nosotros seguir trabajando con Entendiendo los Tiempos. Amén. Tú no lo sabes porque yo con Andrés seleccioné estos temas que vamos a tratar en esta temporada. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y la ética. Vamos a hablar del cambio climático, que es un tema que se está debatiendo muy fuertemente. Fíjate cómo antes de empezar el programa tú me enseñabas ese video de las inundaciones que ha habido en Argentina. Queremos hablar de la salud mental en esta era digital. ¿Qué te parece ese tema? Genial. El futuro del trabajo, la ética laboral, ahora con las personas trabajando desde sus hogares. El tema de la inteligencia artificial, cómo eso puede en el día de mañana hacer obsoletos algunos trabajos que se realizan en el día de hoy, porque la gente va a resolver sus problemas, sobre todo en asuntos de analítica y todo eso lo van a resolver a través de la inteligencia artificial. Es así. Queremos hablar de la ética en las diferentes profesiones y la ética médica también, cómo se plantea en estos tiempos. Pero hoy a mí me gustaría hablar, Sujel, de que estamos viviendo en una sociedad antivalores. Cuando digo antivalores, es los valores que nuestras sociedades en plural, han mantenido a través de los años, pero ahora hay muchos aspectos, muchos temas como el aborto, la ideología de género, ese relativismo moral que estamos viviendo, la corrupción, que la vemos en muchos líderes políticos, en muchos países, que son los que deben dar el ejemplo y no lo están dando. Las personas están viviendo también en un individualismo extremo. Y la pregunta que nos hacemos, Sujel, sabemos que muchas cosas son fruto de la caída del hombre, del pecado del hombre, pero ¿qué es lo que necesitamos en nuestra sociedad o sociedades para poder combatir estos antivalores que se están presentando? Mira, antes de responder la pregunta,
tú mencionaste algo de la corrupción, rápidamente, y yo pensé, corrupción siempre ha habido. La diferencia, la gran diferencia que hay en el día de hoy, no es el hecho de que haya corrupción o el hecho de que haya inmoralidad, porque también siempre la ha habido, siempre han habido adúlteros, siempre ha habido gente que ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es que es abierta y rampante. Exacto. Hoy día ya eso ni siquiera avergüenza, porque antes eso era un valor moral. Hoy simplemente es una conducta aceptada. Entonces ha habido un cambio de paradigma en la manera como la sociedad ve esas cosas, en la manera en que la sociedad juega con esos valores. O sea, hasta hace 70 años atrás, vamos a tomar el 1960 como quizás la década bisagra de la sociedad occidental, pero antes de la década de los 60, la gente tenía muy claro, esto está bien, esto está mal, independientemente de que hubiera personas que hicieran lo malo, pero se sabía que estaba mal. El problema es que ahora se ha borrado la línea que separa el bien del mal. Todavía en algunos sectores de la sociedad esa línea puede que esté difusa, pero la gente entiende que hay bien y mal. Pero hay otros sectores donde ya la línea se borró completamente porque el bien o el mal depende de cada cual. Lo que está bien para ti puede que no lo esté para mí y viceversa. El que estamos viviendo. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir eso? Nosotros como cristianos, como creyentes. Bueno, tú sabes muy bien, Eduardo, que cuando tú vas a un médico, tú no le dices, doctor, yo tengo fiebre, y el doctor te da un medicamento para bajar la fiebre. Lo que el doctor tiene que investigar primero es cuál es el origen de la fiebre. O sea, tú tienes una infección, tienes un ataque viral, ¿cuál es el problema? Bueno, vamos a decirlo de esta manera, la ideología de género, la falta de valores o los antivalores, esa es la fiebre. Nosotros tenemos que ir un poquito más profundo y entender qué es lo que ha pasado con el hombre occidental que permite que hoy día, por ejemplo, una persona dice yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. O sea, ¿cómo es que llegamos al punto donde, yo no quiero ofender a nadie, pero de verdad, Eduardo, donde estas locuras son aceptadas y aún promovidas incluso desde el gobierno mismo? O sea, la ideología de género, con la excepción de muy pocos países, es algo que se promueve desde el Ministerio mismo de Educación muchas veces, y se quiere implementar como una agenda que obviamente viene de afuera, pero que la aceptan adentro y los países se están cambiando. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros llegamos aquí? Y ese cómo llegamos aquí, de verdad, nosotros pudiéramos grabar como 25 programas y no vamos a dar una respuesta exhaustiva, pero déjame ponerlo de esta manera. Porque todo se remonta no a la década de los 60, eso viene mucho antes. Quizás podemos comenzar con el romanticismo, 1800, cuando algunas personas, y aún de antes, algunas personas comenzaron a pensar que en realidad lo que tú sientes es más importante que lo que tú piensas. Entonces, el romanticismo es ese movimiento que le da una preeminencia al sentimiento aún mayor que la parte intelectual. Y eso hace que hoy día ya no depende, por ejemplo, hablando de la ideología de género, cuál es el sexo con el que tú naciste, sino más bien en cuanto a tus emociones internas, cómo tú te percibes a ti mismo. O sea, no importa lo que digan tus células, no importa lo que digan tus genes, no importa lo que diga tu ADN, es como tú te percibes a ti mismo. Imagínate que ahora mismo yo diga, mira, yo me percibo afroamericano. Pero es que tú no eres afroamericano. Bueno, pero no importa. El asunto es como yo me percibo, como yo ya una persona. Yo soy transnacional. ¿Y eso qué significa? Bueno, que yo nací en Colombia, pero me percibo francesa. Y yo me visto como francesa, tengo gustos franceses. Y habla francés también, estudia francés. La entrevista que yo vi la vi en español. Y en un español muy acolombianizado. Pero, o sea, tiene el acento colombiano muy marcado. Pero el punto sigue siendo otra vez, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a creer algo tan bizarro como eso?
Y es, Eduardo, que cuando tú relativizas la verdad, ya tú entraste en un mar de relativismo donde todo es permitido, donde ya tú no tienes piso firme, tú no tienes tierra firme donde pisar en ningún aspecto. Sugel, yo siempre he dicho que en el mundo hay 8.000 millones de habitantes. Cada cabeza es un mundo. Si relativizamos las cosas, entonces este caos que estamos viviendo se va a incrementar cada día más. Ahora, yo pensaba que tú ibas, en vez de empezar con el romanticismo, ibas a empezar diciéndonos, mira, hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, y hay una distinción entre ese Dios y su creación. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Todavía podemos remontarnos mucho antes del romanticismo y decir lo siguiente: desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén y Dios fue desestimado como el creador y el que pone las reglas de juego y el que define la realidad, el hombre quedó a merced de su razonamiento autónomo para definir todas las cosas. Y es por eso que tú ves que en la historia de la filosofía, y yo te pediría permiso para filosofar un poco aquí, para darme a entender, pero en la historia de la filosofía, algo que tú ves claramente es cómo el hombre, usando su razonamiento autónomo, es un racionalista irracional. Ahora déjame tomar como punto de partida quizás al filósofo más importante. Hay tres grandes filósofos que son los más importantes de la historia de la filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles. Si quieren recordarlo, SPA. Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora, Sócrates realmente lo conocemos hoy por lo que escribió Platón. O sea, Sócrates no escribió absolutamente nada. Así que vamos a decir que Platón y Aristóteles son los dos filósofos más importantes de la historia de la filosofía. Platón, en su tiempo, trató de rebatir a los sofistas, que eran filósofos que en su época promovían el relativismo de la ética, el relativismo de la verdad. O sea, el sofista decía no hay absolutos. Y Platón decía, bueno, si nosotros los atenienses compramos esa filosofía de los sofistas, Atenas se va a destruir moralmente. Estamos hablando, Eduardo, no de 1960. Estamos hablando de la época de Platón, 400 años más o menos antes de Cristo. Un punto ahí, en el momento que yo digo no hay absoluto, entonces yo estoy siendo absoluto en esa declaración. Ok, ahí voy. ¿Cómo Platón resuelve ese problema? Platón dice, no, hay absolutos. Y todos los absolutos se derivan, dice Platón, del bien absoluto. Hay un bien que es el bien absoluto, y la verdad, la justicia, la bondad, todo tiende a ese bien. Así que fíjate, Platón es un filósofo que está tratando de defender la moral, los valores morales absolutos, pero basándose en ¿qué? Bueno, basándose en su razón. Porque si alguien le pregunta a Platón, bueno, Platón, ¿pero qué es el bien? O sea, tú estás diciendo que nosotros debemos perseguir el bien, pero ¿qué es el bien? Al final de cuentas, vas a llegar a la conclusión de que Platón cae en la misma trampa de los sofistas que él está tratando de rebatir. Porque tal vez lo que es el bien para ti no es el bien para mí, y terminamos de nuevo relativizando todas las cosas. Entonces, él relativiza ese bien. Entonces. Exactamente, y eso es lo que Aristóteles le critica a Platón. Porque al final de cuentas dice, Platón no resolvió el problema que él está tratando de resolver. Pero luego Aristóteles da una solución que tampoco es una solución, y así todos los filósofos comienzan a dar su propia opinión de lo que es el bien, de lo que es la ética, de lo que es la bondad, de lo que es la felicidad. O sea, Aristóteles escribió todo un libro, Ética Nicómaco, para definir lo que es la vida buena, que no es lo mismo que la buena vida. O sea, la vida buena, que tú al final, cuando te estés muriendo, puedas mirar atrás y decir, yo viví una buena vida, una vida buena. Pero de nuevo, ¿cómo Aristóteles define eso? Vuelve a ser su propia definición con la razón autónoma de lo que es el bien, de lo que es la felicidad, y cae en el mismo problema que cayó Platón. Porque, Eduardo, ningún ser humano puede ser su propio punto de apoyo. Yo necesito que alguien fuera de mí me defina las cosas. Yo necesito un punto
infinito de referencia que yo pueda usar para decir, me estoy acercando en mi definición de la bondad, me estoy acercando en mi definición de la justicia, me estoy acercando en mi definición de lo bello, por ejemplo. Hoy día tú ves el arte y tú dices, ¿qué es lo que ha pasado con el arte? O sea, ¿cómo es que nosotros llegamos de Beethoven al reggaetón? ¿Cómo fue que pasó eso? En serio, de verdad, Eduardo, o sea, tú tomas, y de hecho hay personas que no son creyentes, yo no estoy hablando aquí como un cristiano, estoy hablando como mucha gente inteligente observa lo que está pasando en el día de hoy y dicen, pero ¿cómo? Mira, aquí está Beethoven. ¿Cómo fue que nosotros llegamos de los Beatles, que por lo menos tenían calidad en su letra, en su música? ¿Cómo nosotros llegamos de los Beatles, que son cantantes populares, a, en el día de hoy, un individuo hablando cosas que casi nadie entiende, lleno de cosas horribles, moralmente hablando, de malas palabras? ¿Cómo es que nosotros llegamos aquí para que le llamemos a esto arte? ¿Cómo es que llegamos ahí? Bueno, precisamente cuando tú quitas a Dios del medio, que es el que te define la realidad, es el que te pone el piso sobre el cual tú pisas, ya tú estás, como decía Francis Schaeffer, tú estás firmemente enraizado en el aire. Tú estás en el aire. Y ese es el problema. Dios en su palabra no solo nos da un libro que nos dice cómo ser salvos. O sea, la Biblia no es únicamente una historia de redención a través de la cual yo entiendo que soy pecador, que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. Claro, ese es el mensaje más importante de la Biblia. Pero al final de cuentas, lo que la Biblia te provee es una cosmovisión. Es una perspectiva de la realidad que te ayuda a definirlo todo, pero desde el punto de vista de la verdad verdadera, no de la tuya, ni de la mía, ni de la que el otro. Es la verdad universal, definida por aquel que creó el universo y que puso las reglas de juego. Eduardo, si Dios dice, esto es verdad y esto es mentira, mira, no importa que pasen 1 millón de años, 2 millones de años, no importa cuánto avance la cultura humana, esto sigue siendo mentira y esto sigue siendo verdad. Cuando Dios dice, esto es malo y esto es bueno, esa bondad, cuando Dios define lo bueno, está enraizado en su propio carácter, que es inmutable, que nunca cambia. Entonces Dios te dice, este es el camino por donde tú debes andar. Si te sales de ese camino, te va a ir mal. Pero el hombre ha desechado ese camino y ahora cada cual decide por dónde va a manejar el bote. Y eso es lo que ha traído ese caos, ¿verdad? Esto podemos definirlo como un elemento ontológico, el que hay un ser supremo, el creador de todo lo que vemos. Vamos a ponerlo de esta manera. Te lo voy a poner desde 2 perspectivas diferentes. Yo usé la palabra cosmovisión. Fue Emmanuel Kant el primero que usó esa palabra. Obviamente lo usó en alemán. Sí. Pero la traducción de la palabra que él usó es cosmovisión, la visión del mundo, la perspectiva de la realidad. Vamos a decirlo de esta manera. La Biblia te provee 4 lentes a través de lo cual tú puedes mirar todo lo que te rodea. El lente de la creación, Dios creó todas las cosas. Hay un creador y por lo tanto Él es el que tiene derecho de definirlo todo y a Él nosotros tenemos que darle cuentas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el hombre que Dios creó decidió independizarse de Dios. Decidió seguir su razonamiento autónomo. O sea, cuando Satanás se le aparece a Eva en el huerto del Edén, y sí, nosotros creemos en Adán y Eva, cuando Satanás se le aparece a Eva en el huerto del Edén, y Dios ya le había advertido, mira, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas de este, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y Satanás le dice a Eva, no morirás. Mira cuál es la postura que asume Eva. La postura de, ahora yo tengo que analizar con mi razonamiento autónomo, ¿quién de los dos tiene la razón? ¿Dios o el diablo? Entonces fíjate que no es simplemente ahora que Eva se convierte en una seguidora de Satanás, es que Eva se convierte en una seguidora de Eva. Ella es la que ahora va a decidir si Dios tiene razón o si tal vez se equivocó y yo sí puedo comer de ese árbol y no voy a tener ninguna consecuencia. Bueno, ahí comienza el razonamiento autónomo del hombre. Queriendo ser como Dios. Queriendo ser, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces,
El primer lente es, no hay un Dios creador, pero el segundo lente es que en ese momento en que Eva decidió usar su razonamiento autónomo, el hombre cayó en pecado, el hombre se independizó de Dios. Así que ese es el otro lente que te provee la palabra de Dios, y es el lente de la caída. Este mundo no está funcionando como era originalmente, porque el pecado entró en el mundo y lo dañó absolutamente todo, incluyendo al hombre. Por eso es que vemos que cada quien quiere seguir por su propio camino y hacer las cosas como quiere y vivir como le parece. Nosotros somos pecadores y tenemos una mentalidad distorsionada. El hombre quedó dañado por el pecado, dañado en su razonamiento, dañado en sus emociones. Hay personas que disfrutan cosas de las que deberían avergonzarse, y cosas que deberían abrazar de todo corazón les molesta. Entonces el hombre está dañado. Pero ese no es el único, no son los únicos dos lentes. También está el lente de la redención. Cristo vino al mundo, Cristo es Dios hecho hombre, que no solamente vino a pagar la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios, sino que también comienza a restaurar la imagen distorsionada de Dios en nosotros, que por cierto, eso es algo que se me olvidó mencionar con el lente de la creación. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero cuando el hombre cae en pecado, esa imagen queda distorsionada, desfigurada. No desaparece, pero sí está desfigurada. Por eso el hombre tiene dignidad todavía. Lo que hace Cristo en la redención es comenzar a restaurarnos conforme a la imagen original en la que fuimos creados. Pero esa obra de restauración no termina aquí, y aquí viene el cuarto lente, que es el lente de la glorificación, cuando ya el pecado no va a morar en nosotros jamás y nosotros estaremos viviendo vidas perfectas, pero no todavía. Entonces, cuando yo veo la vida desde ese punto de vista, todo me hace sentido. Yo te voy a dar un ejemplo. Tú mencionaste la ideología de género. La Biblia dice que Dios creó al hombre varón y hembra. Mira qué sencillo. Con sus condiciones físicas, como Dios lo hizo, emocionales. Si tú analizas a un hombre y a una mujer, es evidente anatómicamente. Yo no estoy hablando de cómo tú te percibes. Anatómicamente, tú eres hombre, anatómicamente tú eres una mujer. Celularmente, tú eres hombre, celularmente tú eres una mujer. Que los hombres hayan abusado, algunos hombres, de esa realidad, eso es otra cosa. Sí. Pero lo cierto es que tanto el hombre como la mujer tienen la misma dignidad, tienen el mismo valor, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Varón y hembra lo creó. Ya eso le da al hombre dignidad, le da identidad de género, identidad de sexo. Bien, eso es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa en el huerto del Edén? Tú sabes, Eduardo, que esas personas que dicen hoy que se perciben a sí mismas no con el sexo con el que nacieron, sino con otro sexo o aún hasta con otra especie. Hay personas que son transespecie. Y yo no estoy haciendo burla de eso. Pero hay personas que dicen, yo soy un gato atrapado en el cuerpo de un ser humano. Es una cosa absurda. Ahora en algunas escuelas en Europa están pidiendo que pongan cosas en vez de baños, que pongan cosas de arena para que, como gaticos, que puedan hacer sus necesidades ahí, igual que los gatos. Porque es un transespecie. Ok. Varón y hembra los creó, pero cuando llega la caída, comienza lo que eso que sucede con alguna persona se conoce como disforia de género. ¿Cuál es la palabra contraria a disforia? Euforia. Cuando una persona está super high, contenta, exacto, está eufórica. Bueno, una persona que está disfórica es una persona que no se siente a gusto con su vida, no se siente a gusto con el sexo con el que nació, no se siente a gusto con su nivel económico, está disfórico. ¿Cuándo ocurrió el primer caso de disforia de género en la historia? Cuando Adán y Eva pretendieron ser Dios, porque ellos eran criaturas y ellos quisieron borrar la distinción entre el creador y la criatura. Eso es disforia de género, porque nosotros pertenecemos al género humano, no pertenecemos al género divino. Entonces ahí comenzó el problema. ¿Cómo ese problema se resuelve hoy? Con la redención.
Porque una persona que hoy día dice yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, si esa persona reconociera su pecado, se convierte al Señor Jesucristo y lo acepta como Señor de su vida, va a llegar a la conclusión de que ya su percepción no es lo que realmente importa. Lo que importa es cómo Dios me percibe. Y todo, Eduardo, increíblemente cae en su lugar. Entonces, es un problema de cosmovisión. El hombre tiene una perspectiva distorsionada de la realidad que lo lleva a vivir una vida distorsionada, en todo el sentido de la palabra. Distorsionada éticamente, distorsionada estéticamente, distorsionada ontológicamente. La palabra ontos significa ser. La ontología es lo que estudia el ser de las cosas. Bueno, cuando un individuo dice, yo ahora mismo no sé lo que yo soy. Y hay algo más que yo quiero que analicemos en otro programa. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Eso tiene que ver con la axiología. La axiología tiene que ver con los valores, con el significado, con el propósito. Esa es otra rama de la filosofía que también queda distorsionada por causa de la caída. Y todo se endereza cuando tú vuelves a aceptar el señorío de Cristo sobre ti. Eduardo, yo no tengo que preguntarme qué es lo que yo soy, porque ya Cristo lo definió por mí. Yo no tengo que preguntarme cuál es el propósito de mi existencia en este mundo, porque ya Cristo me lo dijo en su palabra. Yo no tengo que preguntarme cuál es el significado de la existencia en este mundo. Ya yo lo tengo en la Escritura. Yo fui creado por Dios para su gloria y para gozarme en Él por siempre, para encontrar en Él propósito, significado, valor, etcétera. Entonces, las cosas de repente comienzan a caer en su lugar cuando tú eres transformado por la gracia de Dios en Cristo. ¿Cómo yo soy transformado por esa gracia de Dios en Cristo? ¿Cómo tú nos explicas eso en los 3 minutos que nos quedan de programa? Bueno, lo primero que tú tienes que llegar a la conclusión es de que tú no estás pensando bien. O sea, tú tienes un problema. Tú has decidido ser tu propio ser autónomo. Tú has decidido vivir de espaldas a Dios, buscando propósito, significado, valor, etcétera, completamente fuera de Dios, y ahora tienes que arrepentirte. La palabra arrepentimiento, lo que significa en griego es metanoia, cambiar de mente o cambiar de rumbo. O sea, tú tienes que reconocer que tú no estás bien, que tú has vivido de espaldas a Dios y por lo tanto tú necesitas volverte, que es lo que significa la palabra conversión. Tú necesitas una conversión. Tú estás caminando incorrectamente hacia el sur y ahora necesitas dar media vuelta y comenzar a caminar hacia el norte, buscando a Dios y dejando que Dios defina las cosas por ti a través de su palabra, que Dios sea tu Señor, que Dios sea tu dueño. Entonces, ahí está la solución. O sea, yo necesito arrepentirme de mis pecados y confiar en Cristo, que murió por mí en una cruz, primero para pagar mi deuda. Yo tengo una deuda con la justicia de Dios porque soy pecador. Pero yo también necesito que Cristo, por medio de su Espíritu, comience a cambiar mi mentalidad y a afinarme conforme a la mentalidad suya. Nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y esa mente ya fue revelada en su palabra. De manera, Eduardo, que cuando yo veo algo en lo que yo opino contrario a Dios, yo tengo que decirme a mí mismo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo no confío en mí, yo confío en Él. Suel, nosotros empezamos el programa hablando de que vivimos en un mundo antivalores. Tú nos has dicho que eso es el resultado de tener una cosmovisión no bíblica, o sea, que no es cristiana. Cómo la cosmovisión cristiana nos ayuda a poner cada cosa en su lugar. Pero muchos de esos elementos de la cosmovisión han quedado, no lo hemos podido explicar porque no lo podemos hacer en 30 minutos de programa. A mí me gustaría que siguiéramos hablando de estos elementos de manera que para muchas personas que tienen esas piezas desencajadas, como un rompecabezas, puedan armar el rompecabezas. Sería genial. Tenemos ese compromiso. Cuenta conmigo. Gracias, mi hermano. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.